días, mi nombre es Betty Lozano y hoy en conjunto con mis compañeros Elian, Emily, Zuleidi y Steven les hablaremos sobre la clasificación de las normas. La clasificación de las normas es fundamental para entender cómo se organizan y cómo se aplican dentro del ordenamiento jurídico. Dentro de la clasificación de las normas encontramos dos clasificaciones, que es la clasificación de normas según su fuerza vinculante y la clasificación de normas según su forma. La clasificación de normas según su fuerza se entiende como no poder evadir a lo que es obligatorio o es prohibido. Richard 2020. Esta clasificación se divide en dos, en obligaciones y en prohibiciones. Las obligaciones es un compromiso en la cual una persona está oprimida a actuar de manera establecida. Un ejemplo del artículo 168 del COI peculado dice: el servidor público, la persona que actúe en virtud de una potestad estatal que se apropie o distraiga dinero será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y si el monto es menor, será sancionado de 3 a 5 años. Un ejemplo es el uso personal del dinero. Por ejemplo, un funcionario municipal retira dinero del presupuesto destinado a la construcción de una cancha y esto lo utiliza para pagar sus vacaciones, será sancionado. El artículo 1561 del Código Civil del Ecuador dice: todo contrato legal celebrado es una ley para los contratantes y no pueden ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Debe ejecutarse de buena fe un ejemplo es cuando dos personas hacen un contrato. Este acuerdo tiene el mismo valor que una entre leyes. Un ejemplo, si yo firmo un contrato de arrendamiento por un año, estoy obligada a cumplirlo, igual con la otra parte. Las prohibiciones, artículo 144 COIP, homicidio. Dice: las personas que maten a otras será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Un ejemplo práctico es, durante una pelea, una persona apuñala a otra con la intención de herirla, pero le causa la muerte. Esta persona será puesta en la cárcel, decir así, porque lo mató, le quitó el derecho a la vida. Otro ejemplo es el artículo 142, la Ley Orgánica de Tránsito. Esta dice: incurren en contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa del 30% de la remuneración básica unificada del trabajo en general y la reducción de 6 puntos en el registro de su licencia. Un ejemplo puede ser desobedecer a un agente de tránsito. Un conductor circula por una avenida donde un agente de tránsito le indica que se detenga porque hay un accidente y el conductor ignora la señal y sigue su camino. Esta persona será sancionada con la multa del 30% del salario básico y la reducción de 6 puntos en la licencia. Consejos. Es dar una opinión que se expresa o se obtiene ya sea para hacer o no hacer. Ese de aquí se divide en dos partes, en el dictamen facultativo y en el dictamen obligatorio. En dictamen facultativo,
Es un informe técnico sobre la realización de ciclovías y senderos ecológicos que se requieren en este caso que implementen en el cantón de Gualaceo. Este dictamen lo solicita el municipio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Deporte. Dictamen obligatorio. En el artículo 19 y 20 de la Ley de Gestión del Ambiente nos dice que todo tipo de obra es un impacto ambiental y debe ser calificado antes de ejecutarse. Es decir, tener una licencia que nos otorga el Ministerio. En este informe técnico ambiental, en este caso de una construcción de una avenida vía Gualaceo Cuenca, que lo solicita la Prefectura de la SUAY al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bueno, iniciamos con las peticiones. Este consiste en pedir o solicitar algo a alguien para que realice alguna acción. Un ejemplo claro es cuando nosotros pedimos una demanda, o sea, un arrendador pide una demanda para gestionar el desalojo de una vivienda por no cumplir una de las cláusulas, que es la de falta de pago. Esta es solicitado por la intervención de una autoridad para que cumpla una obligación. Después tenemos los imperativos condicionales. Esto se utiliza cuando se expresa un deseo o un encargo que depende de una condición para que se cumpla. Se refiere a acciones que solo se llevan a cabo si ocurre algo en el presente o en el futuro. No puede ocurrir, si ha ocurrido en el pasado, eso ya no se podría estar tomando en cuenta. Bueno, las normas declarativas, un ejemplo es el artículo 66, el numeral número 6 que está en la Constitución, que dice: el derecho a opinar y expresar su pensamiento libre y en todas sus formas y manifestaciones. Esto quiere decir que, o sea, tenemos la libertad de expresarnos nuestro pensamiento en todas sus formas y la forma que nosotros deseamos manifestarlas. Estas normas no crean el derecho en sí, sino solamente las declaran y en sí las protegen. Bueno, las normas imperativas condicionales, un ejemplo es en el Código Civil, que se encuentra en el artículo 1537, que nos dice: si las cosas perecen por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos que quedan obligados solidariamente al precio, o sea, a pagar. Entonces, salva la acción de los deudores contra el culpado o moroso, pero la acción de perjuicio a que quiere dar lugar la culpa o mora no podrá internarla al acreedor, sino contra el deudor, culpado o moroso. Bueno, la obligación condicional es la que depende de un acontecimiento futuro o incierto. O sea, esto no puede ser, como decir, una persona se sale de la palabra. O sea, digamos que 3 personas deciden comprar algo, pagar algo, y entonces una persona se sale de la palabra y pues tiene la obligación las otras 2 personas de pagar a esa cosa, o sea, darse el pago, pero después estas 2 personas tienen que ver con la persona que se salió de la palabra para ver cómo le hacen para que no tengan que perder las otras 2 personas. Entonces, esta solo se cumple si la condición ocurre. Buenas noches, hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las normas según sus formas. Tenemos las generales, que es una norma que se le aplica por general a varias personas, a un grupo amplio. Tenemos también un ejemplo que sería el no robar, la regla que es dirigida a todos los ciudadanos por igual. También tenemos la individual, que esta norma que se le dice simplemente, la tiene que ser simplemente una persona. Por ejemplo, está la sentencia que ordena que pague una multa, y la definición es que es dirigida
a una sola persona por individual. Aquí también se encuentran las normas abstractas y las normas concretas, que dice que las normas abstractas son reglas generales que sirven como principios o guías para el comportamiento en diferentes situaciones y que éstas no se aplican en ningún caso en particular, sino que pueden ser utilizadas en cualquier circunstancia. Por ejemplo, quien causa daño a otro deberá repararlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que hace daño tiene la obligación de repararlo, no importa quién o dónde haya ocurrido. En el Código de Trabajo, en el artículo 1, dice que los preceptos de este código regulan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores y se aplican en diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en las leyes especiales o convenios internacionales ratificados por el Estado se aplican a casos específicos a las que ellas se refieren. Como dije anteriormente, aquí tenemos las normas concretas, que dice que a diferencia de las abstractas, en estas sí se aplica los casos o personas determinadas. Son reglas claras y detalladas para una situación en particular. Por ejemplo, Juan Pérez debe devolver un dinero prestado a María López. En sí, aquí se enfoca únicamente en Juan y María sería el concreto. Entonces, también tenemos otro ejemplo con el señor Steven Toledo, que excedió el límite de velocidad en la avenida Cuenca de Azogues el día 4 de octubre del año 2025. ¿Cuál sería lo abstracto aquí? Sería que todo aquel que incumpla las normas de tránsito deberá ser sancionado. ¿Y qué sería lo concreto? Sería que el señor Steven Toledo debe pagar la multa por exceder el límite de velocidad de acuerdo a la fecha y el lugar.